Una ligera llovizna. Los muros de las casas estaban mojados, muy húmedos, y el patio anegado. El sonido del río persistía a lo lejos claramente. No se cansaba de arrojar sus aguas. Ya había amanecido, pero no se notaba bien. El cielo estaba nublado, gris, como si el día no lograra encenderse completamente y hubiera dejado muchas partes oscuras. No voy a hacer nada, le dije a mi madre, y me quedé mirando la llovizna y escuchando el ruido del río, el sonido de las aguas. La casa de Manuel estaba todavía cerrada. Eran como las 6 de la mañana. Comencé a sentir algo de frío, pero permanecí más tiempo en la puerta, oyendo. Luego la cerré. Manuel insistió en venir con nosotros. Yo no quería, pero mi hermano dijo que estaba bien, que nos acompañara. Bajamos por la estación. A lo largo de la calle Centenario se acumulaban el lodo y la basura al pie de las casas. La plaza Guillermo Vaca también estaba cubierta de lodo con muchos charcos. Manuel iba conversando de otras cosas que yo no quería escuchar, y tampoco quise hablar del Camposanto. Presentía que mis propios pensamientos podían hacer daño o hacer posibles las cosas, y por eso trataba de imaginar otros asuntos. Manuel conversaba de algo que no escuché bien, creo que de la casa de Gerardo, porque oí su nombre. Entonces traté de concentrarme en eso, por ser menos grave. Traté de recordar las vigas al fondo de la casa, la ropa que cargaba Gerardo. Cuando llegamos había mucha gente junto al arroyo. No era como el río, no. Era un pequeño arroyo que buscaba ir más allá, lejos, tras los cerros, pero estaba crecido. Las aguas cubrían más de la mitad de las bardas del Camposanto, que se inclinaban. La corriente era más rápida, con más locura, no como el río, pues lo que es inmenso se mueve con lentitud. La gente se detenía lejos de la orilla, y varios niños jugaban a aproximarse a la corriente y a arrojar piedras sobre los cuervos que lo cruzaban o que se posaban en las bardas. Por ahí va a ser, me dijo Manuel, acercándose, te lo aseguro. No es un río, le contesté, es nada más un arroyo. El río sí es peligroso, pero no un arroyo. Antonio puso un brazo en mis hombros. Atravesamos el puente. La corriente no alcanzaba a mojarnos. Entramos en el Camposanto y doblamos hacia la capilla. La divisamos más allá, cerca del sicomoro. Olía a árboles, a limpieza, pero había una luz opaca sobre los sepulcros, sobre la tierra, sobre el camino. Aunque la llovizna había cesado, las nubes persistían, se acumulaban para otra tormenta. Manuel corrió entre las tumbas, riéndose, y me llamó para que lo acompañara. Pero yo preferí caminar al paso de mi hermano Antonio, porque él seguía con su brazo en mis hombros. ¿Crees que suceda?, le pregunté en voz baja, para que no me oyera Manuel. Antonio siguió caminando. Nos acercamos a la capilla. ¿Crees que suceda?, repetí. Los arroyos no pueden hacerlo, ¿verdad? Cuando llegamos a la capilla, el suelo era más negro, muy blando. Manuel había saltado varias veces desde los sepulcros y jugaba a sentir que se hundía. Dijo que si brincara de un lugar más alto se hundiría más. Cuando llegamos, rodé la tumba de mi abuelo Refugio y sentí que la tierra era tan suave como un cuerpo vivo. Mi hermano Antonio avanzó hacia la barda. Manuel insistía en que yo me subiera sobre sus espaldas para caminar con más peso. Le dije que él no entendía, que no me esperara. Yo seguía con la vista a Antonio, tratando de observarlo, con dificultad. Mucho después,
Antonio dijo algo que no alcancé a oír. Intenté acercarme a la barda. Manuel comenzó a correr a saltos. Antonio nos detuvo. Dijo que no lo hiciéramos. Se va a romper el camposanto, ¿verdad?, dijo Manuel. Antonio se rió y movió la cabeza. Entonces empecé a sentir ese dolor, esta ansiedad de que muchas cosas me hubieran quitado. Y no quise que se dieran cuenta. Por eso me fui a sentar junto a la tumba de mi abuelo refugio. Tomé la tierra con cuidado, con las dos manos. Veía los pies de mi hermano Antonio y de Manuel, pero no levantaba la vista. Solo miraba que estaban cerca de mí. Manuel se sentó también, a mi lado, pero él no tocó la tierra. Solo se quedó sentado, mirando los sepulcros. Dentro de mí traté de recordar a mi abuelo, pero todo era muy lejano. Su voz a veces llegaba envuelta entre muchos sonidos. Sentí un dolor en el estómago, en el pecho. Acaricié la tierra. Estaba mojada, fría. Antonio dijo que nos retiráramos, porque se desataría una tormenta. Sentí las primeras gotas, pero no quise levantarme. Manuel se rió cuando se dio cuenta de que se mojaba. Ellos empezaron a alejarse. Yo me quedé junto a la cruz de fierro que estaba hundida en la tierra, en la cabecera. No pensé que estaba arrodillado, como en la iglesia, porque a mi abuelo nunca lo vi rezar. Solo quedé así, sin darme cuenta. Cuando la lluvia aumentó, pensé que debía reunirme con mi hermano Antonio y con Manuel, pero me contuve. Nunca ocurría nada malo en la tumba de mi abuelo si permanecía ahí, cerciorándome de que ahí estaba. Deseé profundamente hablar. Sentí angustia de decir algo, pero no abrí los labios, no dije nada. Me esforcé en quedar callado a pesar de la lluvia, a permanecer en silencio para que él supiera lo que yo quería. Seguí viendo la tierra negra. El agua parecía no encharcarse, sino brotar como las flores. Salía a la luz. La lluvia arreció. No escuchaba ya las voces de mi hermano Antonio ni de Manuel. Quizás el silbido de mi hermano se oía muy lento, quebrándose a lo lejos. Pensé otra vez en retirarme, pero caminé hacia el sicomoro. Sentí la ansiedad de no saber si quedarme o partir. En el lodo de la tumba brotaban cuarteaduras y el agua corría por ahí, en pequeños canales. Quizás nadie pudiera impedir que se marchara, que me dejara solo. Mi hermano Antonio y Manuel me miraron correr entre la lluvia y me hacían señas y gritaban algo que no escuché bien. Bajo el techo de la oficina de los vigilantes, mi hermano Antonio me cubrió con sus brazos y trató de quitarme el agua de la cabeza ayudándose con un pañuelo. Empecé a sentir frío, un frío raro, un frío caliente. La lluvia, el olor de la tierra, el color de los sepulcros, el aire, todo eran tan calientes como las manos de mi hermano. Ahí nos quedamos mucho tiempo, mirando caer la lluvia, mucho, hasta que empezó a atardecer. Entonces la oímos caer con menos violencia, con un hueco luminoso dentro de ella para que saliéramos de ahí, para que regresáramos. Al caminar no pude pensar en nada. Solo recorrí la tierra, muchas veces. Por la noche mi hermano Antonio lo explicó a todos en la casa. Yo lo escuché tratando de imaginarme solo sus palabras, no lo que sabía, lo que yo había visto. Julia se angustió como yo, lo vi en sus ojos. No quise decirle que éramos iguales. Todavía estaba hablando Antonio cuando me volvió la sensación de calor en la cabeza, en la boca. Mi madre creyó que había enfermado, pero yo le aseguré que no, porque yo sabía que no se trataba de eso. Me obligó a acostarme, aunque yo quería salir con Manuel, que se quedó detenido en la puerta mucho rato, mirándome. Insistí en que al día siguiente no tenía que ir a la escuela, porque se habían suspendido las clases.
me hizo beber una infusión y comencé a sudar. Antes de dormir, aunque no se habían acostado todos, recordé a mi abuelo Refugio claramente, con su voz, sus ojos, sus manos. Lo escuché y traté de quedarme callado, de no decir nada ni con los pensamientos, para que pudiera escucharlo, para que solo su voz pudiera oírse toda, caliente, llenando el silencio que yo tenía. Llovió durante la noche, también al amanecer, pero con menos fuerza, pues escuchaba desde mis cobijas la caída suave de la lluvia. Cuando no había ruido en la casa, me parecía distinguir el sonido ronco del río, lejano, arrastrando sus aguas, igual que cuando lo contemplaba desde las peñas. Por la tarde volvió a llover con fuerza. No sé a qué horas oscureció, pero durante la noche no pude volver a dormir. Estuve acostado, sin moverme, oyendo la respiración de todos, despierto, deseando entender. No sé a qué hora me quedé dormido, pero al despertar, una muy ligera voz se distinguía tras la puerta. Me incorporé para escuchar mejor. Mi madre y mis hermanos estaban ya preparando la mesa para el café del desayuno. Me puse el pantalón y aunque mi madre intentó detenerme, salí al patio con prisa, porque creía encontrar otra cosa, algo que en sueños había visto, pero no recordaba con claridad. Una muy fina llovizna caía en el patio, olía a agua, como si el aire estuviera lleno de vapor. Me trepé por la barda y vi el río más inmenso que antes, su corriente tranquila, ocupando la huerta de Villablanquita. Una frescura parecía desprenderse lentamente de la llovizna y quedarse en la barda donde yo miraba, en las piedras, en el cielo, en las aves de la huerta. Había muchos niños abajo, en la orilla del río, otros en las peñas,